Sí, Sí, perfecto. Buen día a todos los participantes el día de hoy. Se tiene como SIC, ABAI y APAES la presentación de la conferencia online Centro de Tratamiento de Infecciones Respiratorias Agudas COVID-19 por el arquitecto Miguel Ángel Ruiz Bardales. Él es maestrante en Organización, Diseño y Gestión en España, en Murcia, por Alebat Education, maestrante en Administración y Dirección de Hospitales por la UPC en Lima, Perú. Asimismo tiene varios diplomados en el área, uno en Diseño y Gestión Integral de Hospitales, Autodesk Revit Arquitectural en Macrotech, Lean Lead BIM, aplicados a construcción, y es miembro directivo de la PAES. Y asimismo es consultor del Estado peruano en infraestructura hospitalaria de su país. Entonces yo le voy a ceder la palabra al arquitecto. También nos está enlazando y lo tenemos presente el arquitecto Guillermo Turza. Entonces, arquitecto Miguel, bienvenido a nuestra conferencia y se le cede el micrófono y la pantalla para que inicie su exposición. Muchas gracias. gracias. Buenos días a todos, buenos días a todos los colegas. Un saludo desde acá, desde Lima, Perú, acatando las medidas del gobierno peruano en esta coyuntura que nos toca vivir, esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien en casa, con la familia y de salud. Bueno, el tema que nos toca tratar el día de hoy es básicamente esto que nos tiene confinados y que Dios no quiera, nos toque poder llegar a necesitar instalaciones que ya, de acuerdo a las noticias que venimos recibiendo por medios televisivos y también por comunicación oficial del Ministerio de Salud, las camas hospitalarias de UCI en el Perú ya están siendo rebasadas, ¿no? Y por lo tanto la oferta hospitalaria se va reduciendo y las posibilidades de poder sobrevivir y sobrellevar en estas condiciones esta enfermedad, pues se hace un poquito más dificultosa. Y es por eso que ahora agradezco a la Sociedad de Ingenieros Civiles de Bolivia, a los directivos que están organizando estos cursos virtuales, y les agradezco la invitación para poder compartir lo que nosotros como experiencia, como oficina, estamos desarrollando como alternativas para poder dar lucha frontal desde los recursos físicos que son escasos en el país. Hace 5 o 6 años atrás empezó todo un tema de reformular el sistema de salud, se empezaron a construir hospitales en el país, pero eso no ha sido, y ninguno en Latinoamérica ha venido siendo preparado para este tipo de pandemias. Entonces, por lo tanto, se hace necesaria poder contar con este tipo de centros de tratamientos, que básicamente son hospitales de campaña, que en estos momentos lo que toca es tener que acondicionarlos y focalizarlos y enmarcarlos dentro de esta coyuntura en la que estamos viviendo. No se trata de construir hospitales, ya sean llamados estos de contingencia, que eran los que se conocían o los que se conocen hasta ahora, sino de tratar de brindar los servicios optimizadamente y poder optimizar los recursos físicos y los recursos humanos en el país. Entonces, dicho esto, pasamos a la presentación. Como ya lo dijo el ingeniero, mi nombre es Miguel Ángel Ruiz. Bueno, empezamos la presentación. ¿Qué cosa causa en la sociedad la falta de la oferta de servicios de salud? Tenemos diferentes tipos de estallidos o diferentes tipos de reacciones que pueden causar esta falta de oferta de servicios de salud, como son las reacciones sociales por falta de atención de salud pública, eh, continuar con la cadena de transmisibilidad de esta enfermedad, el desplazamiento poblacional. Existen muchos grupos de personas ahorita en la ciudad capital que están pretendiendo regresar a sus regiones de orígenes, pero que se están quedando varadas, y esto pues se termina siendo un poco infeccioso para poder hacer, evitar
que esto se siga propagando. A esto se le suma que estas personas pueden estar a la intemperie y pueden seguir las enfermedades tradicionales acrecentándose. A esto se le suma la falta de alimentación y buena nutrición de la persona que puede llegar a ser contaminada por este virus, ¿no? Y sobre todo el tema de saneamiento en cuestión de agua y desagüe. Cada una de estas variables termina afectando también en el proceso de salud mental. Estar confinado, el estar en esta situación adversa, termina impactando mucho en el tema de la condición de la salud mental del individuo. Entonces, por lo tanto, los espacios que vayamos a generar o que vayamos a proponer desde la arquitectura, ya sea temporal en este caso, a través de lo que vayamos a proponer, tiene que ser lo más humanizado posible. Tratar de nosotros, desde nuestra perspectiva como arquitectos, poder brindarle esa opción, ¿no? al sistema de salud pública de poder ayudar a la convalecencia o a la estadía del paciente dentro de estos establecimientos de una manera no como las que estamos viendo en las fotos, que es básicamente la realidad que ahorita estamos presentando en ambos casos, nuestros sistemas públicos de salud. El Ministerio de Salud a la mano izquierda, pues, en Puerto Maldonado, y Salud a la mano derecha. En ambos casos, los establecimientos de salud están siendo colapsados en su totalidad. Entonces, ¿qué cosa proponemos a partir de lo que está pasando, de lo que estamos tratando de poder ayudar a contener? Es de que el Estado pueda intervenir, como ya lo está haciendo en diversas regiones, y la propuesta nuestra es parte de este abanico de posibilidades que ha manejado también el Ministerio de Salud a través de la empresa privada, ¿no? Entonces, generar un hospital de campaña que básicamente es una infraestructura de atención sanitaria móvil, que es autocontenida, es autosuficiente y que se puede desplegar, instalar y expandir, ¿no? O desmantelar con rapidez para satisfacer una necesidad inmediata en cuanto a la atención de salud durante un lapso determinado. Ahora, el caso que estamos viviendo, pues, es un caso único, ¿no? No sabemos, no tiene tiene un inicio, pero no sabemos cuándo va a terminar. No tenemos una determinación de demanda que nos permita a nosotros poder hacer un dimensionamiento como si fuese un establecimiento de salud en condiciones normales, ¿no? Entonces, por lo tanto, el uso de este hospital de campaña, ¿no? Que posteriormente o se va a condicionar para hacer un centro de tratamiento para infecciones respiratorias agudas, en caso sucedan desastres, los hospitales de campaña se pueden utilizar para reemplazar o complementar los sistemas médicos con 3 propósitos distintos según la OMS. Perdón. ¿No? La primera sería la de proporcionar una atención médica inicial en la emergencia. La segunda sería prestar atención de seguimiento de traumatismos de emergencia y atención sanitaria de rutina. La tercera sería funcionar como instalación provisional en reemplazo de la infraestructura sanitaria que haya sufrido daños mientras se repara o se construye. Pero en este caso, contextualizándolo, poniéndolo dentro de esta coyuntura, podemos sumarle un elemento más a este criterio de uso de los hospitales de campaña, la atención sanitaria durante una pandemia. Entonces, por lo tanto, tenemos que ver y abrir el espectro de posibilidades en donde se pueden utilizar este tipo de infraestructuras con las cuales puede contar el Estado para poder hacer frente a esta pandemia en toda la región. ¿Qué características tienen que tener estos hospitales de campaña? Primero, que tienen una capacidad operativa que se pueda desplegar en el sitio transcurrido el menor tiempo posible. Bueno, nosotros tenemos casi 40 días, 41 días de confinamiento, hay esfuerzos aislados en diferentes regiones, pero no vemos una masificación de esta capacidad operativa de la cual estamos hablando. Tiene que tener una capacidad para funcionar de manera totalmente autosuficiente, autogenerar su sostenibilidad, ver de tal manera de que la propuesta en conjunto pueda ayudar a no generar mayores problemas en cuanto a la evacuación de los residuos generados, ya sean líquidos, ya sean sólidos, ¿no? Y esta es la contribución para la cual nosotros podamos
darle sentido a lo que está diciendo aquí, para qué características deberían tener los hospitales de campaña. Y por último, el de ofrecer estándares de atención médica comparables o tal vez un poquito más elevados a los existentes en el país o la región afectada, ¿no? Entonces, hay que ver, como decía al principio, de qué manera hacemos que la estadía del paciente, del ciudadano, sea lo más cómoda posible. Si bien es cierto, lo que estamos proyectando, estamos proponiendo son espacios temporales para poder ayudar y complementar la oferta de salud pública, estos no tendrían por qué tampoco ser de una manera de que ya el paciente no lo ayude a sobrellevar la enfermedad. Entonces, podemos resumir esto en que los hospitales de campaña como características principales tienen que tener una capacidad operativa, una autosuficiencia y un estándar de atención médica de alta calidad para poder decir que realmente estamos desplegando esfuerzos en cuanto al tema de un hospital de campaña. ¿Qué tipo de restricciones, así como hay requerimientos para poder desplegar y características que tiene que cumplir, también existen restricciones que vamos a ir viendo y que también lo vemos en cualquier tipo de proyecto, ya sea de inversión pública o de inversión privada? Mientras no se tengan datos, no se puede dimensionar de una manera adecuada un establecimiento de salud. La falta de conocimiento de la situación sanitaria y de la cultura de la región afectada es uno de los factores que puede restringir el desplazamiento y el despliegue de una propuesta que pueda satisfacer una determinada demanda, porque tampoco la tenemos, ¿no? Porque sabemos que es una demanda volátil frente a un horizonte de tiempo que aún se desconoce en cuánto tiempo va a durar, ¿no? Ahora, la intención de muchos gobiernos regionales, por ejemplo, aquí en el país, es terminar de utilizar estas infraestructuras como ya hospitales continuos, de oferta continua, y lo cual no es el propósito de estos centros de tratamiento de infecciones respiratorias agudas. La idea es de que estos complejos se puedan desplegar en espacios urbanos, ¿no? Pero también existe restricción en algunas regiones porque no hay esos espacios. No se generan por el lado de la parte urbana esa coordinación de crecimiento de ciudad sostenible para poder hacer frente a este tipo. Entonces, aquí también hay una oportunidad para los arquitectos que son urbanistas para poder ver de qué manera post pandemia las ciudades empiezan a cambiar la manera de cómo se están desarrollando, porque es necesario y se hace necesario tener y contar con espacios, ¿no? Para este tipo de situaciones que ya de acá en un futuro ojalá no se repitan en mucho tiempo, pero puede volver a pasar. Entonces, para eso nosotros debemos tener los objetivos muy claros de qué cosa tiene que cumplir en este momento la infraestructura que vayamos a desplegar, que vayamos a proponer, ¿no? Como objetivo general, pues tiene que, este complejo o esta propuesta tiene que complementar y ser un soporte a los sistemas de salud en las regiones afectadas, tiene que ayudar a elevar la oferta de camas hospitalarias de los diferentes establecimientos de salud en las regiones. En algunos casos hay regiones que están con hospitales en plena construcción y que vienen funcionando con sus hospitales de contingencia, entonces por lo tanto la atención y la oferta está disminuida, entonces es necesario poder tomar acciones frente a eso. Entonces, como objetivos específicos tenemos que esto tiene que tener una plena capacidad operativa ya una vez desplegada en el lugar de 3 a 5 días en su totalidad. Una mínima necesidad del apoyo local, es decir, mientras se maneje de manera industrializada, de manera que se pueda generar flujos de trabajo y trenes de trabajo que mantenga un equipo y no estar metiendo todos la mano, es mucho mejor para el fin, para el objetivo. Como ya habíamos dicho, el conocimiento básico de la situación sanitaria en la región para poder predimensionar y establecer una relación de la necesidad que realmente se quiere satisfacer,
la idiosincrasia, la cultura, dónde se va a trasladar esto, porque es complicado empezar a ver en regiones, en sierra, en selva, en costa, que ya se han dado modelos, ya se han dado experiencias, pero no son muy comunes. Entonces, disponer de determinadas especialidades para poder resolver los problemas de tal manera que podamos tener en el corto plazo resultados a nivel de ingeniería de detalle que nos permitan poder visualizar cuáles van a ser los frentes de trabajo cuando ya esté el proceso de implementación y de despliegue de todos estos módulos. La sustentabilidad, la tecnología apropiada, la evaluación de la relación de costo-beneficio, o sea, cuánto voy a ganar yo, si puedo, cuál va a ser el objetivo, si preservar la salud pública de la gente, de la población, para poder establecer realmente si vale la pena desplegar toda esta logística, porque hay que trasladar los módulos hasta los puntos más necesitados de acá del país, ¿no? Y de cualquier lugar. Entonces, ¿qué buscamos con esta propuesta? Es que sea la opción más eficaz en cuanto a función de los costos y tiempos. El que hace gerencia de proyectos sabe muy bien que en estas condiciones el tema de alcance, de costo, de tiempo, generan la restricción, la triple restricción que le dicen en cuanto a la gerencia de proyectos. Y es importante poder manejar todos estos flujos para poder cumplir estos objetivos que acabamos de mencionar. Luego, la aplicación de criterios adecuados tanto para los pacientes como para el personal. O sea, aquí no hay una normativa que pueda decirte esto es lo que debe contener un hospital de campaña y sobre todo esto es lo que debe tener la unidad de cuidados intensivos para poder hacer frente a este virus. No la hay. Entonces, por lo tanto, aquí la experiencia es bastante importante poder tenerla para poder aportar y saber establecer cuál de las unidades o cuántas unidades productoras de servicios de salud tienen que ser adecuadas, ¿no? Y engranadas dentro de este complejo que se está proponiendo. Por eso es que el diseño funcional para operar tiene que estar dado hasta que termine el proceso de reconstrucción, el proceso de pandemia que estamos viviendo. El apoyo para la instalación del mantenimiento tiene que ser proporcionado y tiene que reducirse al más mínimo costo, porque ya de por sí el virus está generándonos un costo económico en el país. Entonces, por lo tanto, si de por sí ya nuestros establecimientos de salud en cuanto a su operación y mantenimiento no cuentan con un soporte, digamos, estacionario, un soporte que pueda ser sostenible en el tiempo, menos le vamos a dar más carga pues con este tipo de propuestas. Entonces, por lo tanto, esto conlleva a ir de la mano con la autosostenibilidad o autosustentabilidad que mencionaba anteriormente. Entonces, dicho esto, como marco general en cuanto a lo que se refiere a este tipo de instalaciones que se están acondicionando a partir de lo que es un hospital de campaña, vamos a presentar lo que nosotros hemos propuesto o para lo cual en algún momento fuimos convocados para poder presentar propuestas de zonificación y de alternativas para poder llegar a un determinado número de camas en una demanda que no ha sido establecida normalmente, sino que basada ya en las proyecciones que se van dando por cada región de acuerdo al estadio en el que se encuentra pues el virus, ¿no? Entonces, en este caso el proyecto está ubicado en Arequipa, al sur de la capital de Perú, de Lima. Está ubicado entre la Alameda Sur y Alameda Norte. Como referencia está la Videna de Arequipa, un terreno de 9.550 metros cuadrados. Se nos dio una necesidad en cuanto a módulos por área, qué cosas estaban necesitando: hospitalización, esterilización, anatomía patológica, emergencias, triaje, laboratorio, la administración la parte de manejo de residuos sólidos, central de vigilancia, almacén, servicios generales, cuartos técnicos
químicos y la central de residuos sólidos. Entonces, a partir de ese requerimiento, se hizo un flujograma de lo que se estaba viendo hasta ese momento, cómo era el flujo de trabajo, ya sea porque se consultó el documento que se ha compartido a través de la OMS, ¿no? Que es los Centros de Tratamiento 2020 para el COVID-SARI, en su primera versión, que salió en marzo de 2020, donde daban los primeros lineamientos y las guías de cómo empezar a diseñar y a acondicionar, a acondicionar establecimientos ya existentes, o cómo empezar a tomar las primeras guías los lineamientos de partida para poder ir desarrollando nuevos centros, y en este caso pues aplica, ¿no? El uso de esta guía, complementada con la norma técnica 031 local de acá de Perú, que es la de UCI neonatal y otros servicios de cuidados intensivos, ¿no? Y en base a eso, volvemos a lo que dijimos en el PowerPoint anterior, que era la discrecionalidad y el criterio para poder establecer cuál es la mejor relación en base a la evidencia y en base a la experiencia de los actores que están en primera línea. Los que podemos tener la suerte de contar con familiares que están ahí, ha facilitado mucho poder hacer este flujograma con el equipo de trabajo, y eso es importante, poder establecer cuáles son las líneas de ingreso, ¿no? Y esto consensuándolo o llevándolo a la compatibilidad de las recomendaciones que establece pues la guía de la OMS, ¿no? Vemos dos ingresos, el de pacientes, el de personal, cómo se va cómo va yéndose de un área a otra área, cómo empieza el proceso de identificación del paciente que llega con síntoma o del asintomático que va y se presenta para una prueba, desde que llega al establecimiento. Y entendemos aquí que el concepto del triaje es el filtro más importante que se tiene, porque de aquí es donde los pacientes se identifican y se van clasificando de acuerdo al estadio en el que se encuentra su cuerpo, cómo está físicamente y cómo va afectando el haber sido contaminado con este virus. La OMS ha planteado de que existen 3 estadios, y eso se va reflejando también, se va a ir reflejando al momento de poder nosotros establecer el recurso físico. Por ejemplo, ¿no? Existe los casos que son moderados, los casos que son severos y los casos que son críticos. Dependiendo de eso, pasando ese filtro, el que no está contaminado no tiene la necesidad de ingresar al complejo, y por lo tanto desde el triaje nomás termina siendo invitado a guardar la cuarentena en casa, seguir las indicaciones, pero el que no tiene esa suerte, el que ha sido contaminado y se encuentra pues en determinados estadios, es aislado hasta que se pueda determinar cuál es su condición física y por lo tanto a dónde tiene que ser derivado, ya sea a la sala de moderados, a la sala de severos o a los pacientes críticos, cuya única relación formal, por así decirlo, directa con alguna unidad, digamos, complementaria, vendría a ser con anatomía patológica, es decir, con la morgue donde está el depósito de cadáveres. Entonces, es importante poder tener estos flujos para poder establecer y desplegar dentro del terreno cada una de estas unidades, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros como arquitectos sumamos en esta crisis? Desde nuestros escritorios, desde nuestras computadoras. Sabido es que nosotros tenemos la necesidad de contar con un mayor número de camas de UCI en el país, y supongo que en los países donde nos están viendo también existe esa preocupación, ¿no? Y basándonos en las evidencias de las alternativas planteadas ya hasta el momento, para poder controlar este tema y cómo manejar estos establecimientos, se ha visto que existen problemas con las dos soluciones existentes hasta el momento que hemos ido viendo, hemos ido siguiendo quienes estamos en el tema de infraestructura hospitalaria para ver cuáles son los avances
cómo es que el mundo va planteando otras alternativas, ¿no? Entonces ya el gobierno chino pues ha establecido que existe pues problemas con estos con estas soluciones. Entonces, es por eso que nosotros, como siempre decimos, tenemos una gran capacidad para poder superar obstáculos y haciendo gala de esa creatividad propia del peruano, pues que nos ha, como decimos, llevado a sobrevivir muchas cosas. Es que en estos momentos vemos en esta caja metálica de paneles corrugados que pueden encontrar uno de sus usos más útiles hasta este momento, ya que siendo un material dúctil para estos propósitos es que nos unimos al esfuerzo de muchos para poder darles una utilidad y convertirlos en unidades de cuidados intensivos, que es lo que más se necesita ahorita para poder hacerle frente a esta situación. Además de las otras cumplimientos de las otras normas de nuestro civismo como personas, como ciudadanos, ¿no? Para evitar la propagación. Lo último que queremos es que estos containers se llenen de pacientes. Esa no es la finalidad. Si desde casa podemos evitar poder llegar acá, mejor para todos. Entonces, esa es la utilidad que nosotros le proponemos a estas cajas metálicas, ¿no? Acá algunas experiencias, ya desde el 2007 en algún momento colaboré con un proyecto del arquitecto Eric San Juan, para Cusco, unas viviendas también desarrolladas dentro de contenedores, y ahora último, hasta enero 2020 me parece, el estudio BWR Arquitectos aquí en Lima propuso e instaló una tienda, un local de comida rápida, ¿no? En Lurín, basado también en estos contenedores. Entonces, por eso decimos que esta caja es muy dúctil. Y además, y a pesar de haber sido ya utilizados, y ya son utilizados, como dijo ayer el arquitecto Jaime Catacora, no estamos inventando la pólvora. Estamos haciendo solamente uso de los recursos que tenemos a la mano en estos momentos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa se ha hecho hasta el momento, ¿no? En el mundo, por ejemplo, en Madrid, en España, lo que se ha hecho ha sido tomar un gran espacio techado y llenarlo con muchas camas, creando un hospital de campaña durante la noche, como hasta ahora se está planteando. En Londres también, lo decía ayer el arquitecto Jaime, ya no quise ahondar más en el tema, pero sí existen dificultades en cuanto a la oferta del servicio, ya que los estudios o los informes que mencioné del gobierno chino, pues descubrieron que algunos problemas fueron causados por la intensa concentración de aire contaminado, y eso dio como resultado que se elevara el número de contagios dentro del personal sanitario o médico que estaban atendiendo la pandemia. Entonces, esto nos lleva a un primer punto que debemos tomar en cuenta. Además de la arquitectura que se plantee para poder lograr una optimización de uso adecuado de estos contenedores, la especialidad de mecánicas juega un rol importante en todo este sistema, porque se está viendo de que a través del aire contaminado, si no se maneja de una manera adecuada, pues puede generar focos infecciosos que aumenten y disparen pues la cantidad de contaminados. Y la otra alternativa son los hospitales prefabricados, estos que se venden a nivel mundial, que ya vienen con toda la ventilación mecánica, los sistemas de presión, pero hay que mandarlos a fabricar. Entonces, y esto pues tarda meses, y por lo tanto no sería una buena alternativa para poder establecer como solución a este problema. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? El ahorro de tiempo, más seguridad que pueda brindar estos espacios. Entonces, se propone una alternativa más de uso para estos versátiles contenedores metálicos, para que sean utilizados como unidades conectadas para tratamiento de infecciones respiratorias agudas, como parte del planeamiento para empacar todas estas características de las que veníamos hablando, ¿no? De una unidad de cuidados intensivos dentro de este marco, como decíamos, de esta atención focal de esta crisis, o sea, solamente para esta crisis. ¿Qué necesitamos, no? Para poder atender nosotros esta crisis, partiendo del hecho de decirle que se pueden utilizar estos contenedores. Entonces,
como complemento a la oferta de establecimiento de salud pública en el país, ya se viene haciendo, por ejemplo, en República Dominicana, ya hay ejemplos de estas propuestas. Me parece que fue una de las primeras que empezó a salir a nivel de Latinoamérica. Entonces, y está bien, porque se viene pensando en soluciones a nivel regional, y esto con la velocidad con la que va viajando en el espacio y tiempo, pues ayuda a tener más herramientas para poder proponer, y creo que eso también es el objetivo de este tipo de cursos, de poder establecer estos criterios mínimos para poder darle ideas y poder ver de qué manera podemos proponer una alternativa de solución. Entonces, ya habíamos hablado de que estábamos utilizando la guía de la OMS de marzo de 2020, estas habitaciones o estos espacios tienen que tener unas características necesarias para crear una presión neutra. Lo explicaba ayer o antes de ayer uno de los colegas que estaba participando dentro de este curso, cuál sería la mejor alternativa para poder manejar el sistema de presiones. Entonces, me preguntaban también en la previa cuál era el tamaño adecuado para poder establecer un módulo de diseño que se pueda adecuar, y cuál era la norma que pudiéramos aplicar. Entonces, a lo que queda responder es de que no hay una norma que pueda decirnos cuál va a ser la mejor disposición de estos contenedores, porque es lo que hay en el mercado. Más bien lo que nosotros hacer es que la arquitectura se adecue a estos contenedores, y a partir de eso podamos generar una funcionalidad de espacios a través de estas restricciones o de estos marcos. Entonces me parece que hemos encontrado contenedores que tienen 7 metros 10, 7 metros 20, que más o menos se asemeja al módulo de diseño hospitalario, que es la grilla de 720 por 720. Entonces, 720 por 250 son los módulos que hemos encontrado, y por lo tanto, haciendo esa analogía o esa homologación de medidas, pues nos permite trabajar, adecuar de manera más, de una manera más cercana a lo que viene a ser un servicio de una unidad prestadora de servicios de salud en un diseño de un establecimiento de salud en condiciones normales, ¿no? Entonces, y esto de acá se puede transportar de cualquier lugar y desplegarse en unas pocas horas, como habíamos dicho, que las características que tiene que cumplir. Entonces, teniendo un terreno, teniendo la disponibilidad de poder establecer y desplegar todos estos servicios, y teniendo a la mano un programa que pueda hacer frente de decir esto es lo que necesitamos, pues la clave es la facilidad con la que puedes trasladar todos estos contenedores. Ya sabemos que el virus ha viajado de manera exponencial por todas las regiones, y necesitamos que esto se pueda desplegar, ¿no? Entonces, ya tenemos en el país, como habíamos visto, ejemplos de minería, ejemplos de locales comerciales, vivienda. Entonces, estos ya han sido transportados de un punto a otro, entonces, por lo tanto, nos puede ayudar a que esa logística ahora sea parte del flujo para poder llegar al objetivo de esto. Entonces, ¿cuál fue la propuesta de zonificación? Hablábamos de las 3 zonas bien diferenciadas dentro de lo que es la guía de la OMS. El ingreso del personal es básicamente bien diferenciado, es a quienes más tenemos que proteger en este tipo de instalaciones, y eso tiene un diferente sistema de filtros. Desde que uno llega, se registra, recibe el kit de vestimenta de bioseguridad, pasa por un sistema de desinfección, por un sistema de esclusas, y recién puede ingresar hacia lo que viene a ser el establecimiento de salud para poder dar a curso sus labores diarias, ¿no? Y lo mismo sucede para el ingreso del paciente que llega al triaje, para poder establecer a través de la prueba, ya sea molecular o la prueba rápida, en qué estadio se puede encontrar. Y a partir de eso, determinándose de acuerdo a sus síntomas, su destino, ya sea hacia la mano derecha. Si ustedes pueden ver en el gráfico, existen una circulación marcada en celeste que viene a ser la circulación limpia,
¿no? Y hay una circulación en rojo que viene a ser la circulación sucia. Entonces, a partir de eso, desde ese punto hacia la mano derecha, se ha establecido la hospitalización de los pacientes probables, ¿no? Los que estén en un estadio moderado, ¿no? Y si pueden recuperar y salir de alta, desde ese módulo nomás ya no tienen mayor contacto dentro del complejo y por lo tanto pueden ellos evacuar y salir y darse de alta. De lo contrario, de no mejorar su situación, por ese mismo pasillo es trasladado hacia la mano izquierda, hacia el sector de la zona naranja donde están los pacientes severos, ¿no? Pacientes que de no lograr tampoco su pronta mejoría, pues a través de este corredor transversal estarían llegando a una esclusa de ingreso hacia lo que es la zona de pacientes críticos o la unidad de cuidados intensivos, que en este caso se han acondicionado en paquetes de 4 camas y de camas individuales, con su esclusa previa, con su estación de enfermeras, tomando en cuenta la cantidad de enfermeras por pacientes. Hablaba el arquitecto Guillermo, que era una enfermera por cada 3 pacientes. Entonces, bajo esos ratios es que se empieza a utilizar el criterio de la normativa existente, ¿no? Entonces, para ir acondicionando de qué manera uno puede ser más funcional en cuanto a recursos físicos, recursos humanos, que puedan darle soporte a este establecimiento de salud. Y a la mano izquierda, pues verán cómo se va distribuyendo en bloques, y esto es lo que permite estos módulos que se han encontrado en el mercado de 720 por 250, ¿no? Entonces, 4 módulos van generando, la unión de 4 módulos me va generando un paquete, pues, para poder formular las habitaciones que tengan las condiciones mínimas de desplazamiento. Recomienda la OMS de que las camas deben estar distanciadas a 2 metros entre sí, ¿no? Entonces, acá se puede apreciar de que se trabajó la propuesta para poder funcionar comunidades independientes que se puedan conectar a través de una estructura de pasillos también conformada por contenedores. Cada, este pasillo celeste y el que está en rojo son formados por contenedores, ¿no? Y que a la vez, de acuerdo a que se vaya incrementando la demanda, esto se vaya pudiendo modular de tal manera de que se vaya armando como legos, ¿no? Y si no, también, como decíamos al principio, al momento de desmantelarlo se puede hacer por etapas y ir autoguardándolos y hasta una próxima oportunidad. Esta es básicamente la propuesta conceptual que se hizo. Ese es el módulo típico soportado sobre dados de concreto. Es un módulo prefabricado del sistema modular. Ya dijimos, está conformado por un conjunto de contenedores, ¿no? Que son de fácil armado, montaje y desmontaje, ¿no? Ahí en las vistas pueden ver cómo se genera un corredor y a partir de eso se van armando, se van acoplando, se van ensamblando cada uno de los contenedores, ¿no? Para poder... ¿Cuáles son los criterios de diseño y construcción que nosotros estamos teniendo en cuenta? Es que, como decíamos, las camas deben estar separadas por un mínimo de 2 metros o 1,50 m. Si en el caso de que no haya contenedores, también es cuestión de poder nosotros ver qué criterio utilizamos para poder determinar eso. Estos son guías, como lo mencionaban, en cuanto a la parte de la aplicación en otros establecimientos. Hablaba el arquitecto Guillermo también acerca de cuál es la interpretación que se le da a la norma, que tiene 3 tipos de servicios para un mismo nivel. Entonces, eso es lo que hace que nosotros ahorita, ese es nuestro aporte en este momento, de poder generar esa discusión de, yo aquí no estoy diciendo que tengo la verdad con respecto a esto, es mi interpretación, es mi propuesta, es lo que buenamente se puede interpretar que está funcionando de acuerdo a esas recomendaciones, y otro profesional puede tener otro criterio de interpretación, pero finalmente a lo que debemos llegar es que se mantenga estas condiciones para
poder decir de que estamos cumpliendo con el requisito de tener un centro de atención para enfermedades respiratorias agudas basado en el concepto de un hospital de campaña. El personal debe tener almacenamiento para equipos en un solo uso para evitar la propagación, es decir, los residuos sólidos, lo que llamamos el almacén intermedio de residuos sólidos. Las salas de procedimiento en su mayor beneficio tienen que contar con ventilación natural y debe tener un flujo de aire mínimo de 16 litros por segundo por persona. Las salas de procedimiento con ventilación mecánica deben mantener una presión de aire negativa similar a las salas de aislamiento. O sea, eso quiere decir de que la presión neutra de la que estaban hablando. Este es un flujo de aire limpio o sucio que sella la sala y utiliza un sistema de filtro EPA si el aire se recircula por todo el espacio. Los filtros EPA eliminan el 99.97% del polvo, el polen, el moho, las bacterias y las partículas celulares del tamaño de 3 micrones. El equipo debe colocarse lejos de los pacientes y el personal. Las puertas y ventanas en las habitaciones que tienen los filtros deben permanecer cerradas para mantener la presión negativa. O sea, eso quiere decir que estas ventanas, ya desde ahí nos están diciendo que tenemos que tener estas consideraciones para poder cumplir estas dedicados a las instalaciones de COVID-19, y a medida que aumente el número de casos deben tener espacios necesarios para convertirse en las áreas infectadas necesarias. Lo que veníamos diciendo, mientras más va creciendo la población que va necesitando esto, se puede ir armando y modulando de acuerdo a los requerimientos y necesidades que se vayan dando. La ventilación natural, el edificio o sea, todo el complejo tiene que diseñarse, acá no hay mayor truco, no hay mayor aporte, esto tiene que hacerse sí o sí, de diseñarse en dirección de la trayectoria del viento para permitir que todo esto genere ese sistema de presión positiva dentro del edificio, empujando a través de los espacios libres que van viendo, como habrán podido ver, se va liberando todo hacia el extremo o hacia el tampón, donde se va a ir perdiendo todo este tema. La cantidad mínima de personas, hay que contemplar la cantidad mínima de personas para estar en contacto con la persona infectada en la sala, y eso son cuestión de protocolos y ya de administración. Las habitaciones que tienen ventilación natural, obviamente importante en triaje, las áreas de espera, las habitaciones para estadías cortas, las zonas de desechos, la morgue, las habitaciones donde hay casos moderados, o sea, básicamente todo el complejo. Habitaciones que tienen ventilación mecánica deben incluir habitaciones para pacientes severos y críticos. Las habitaciones que tienen los sistemas de ventilación híbrido deben incluir salas de casos moderados y algunas salas de pacientes severos y críticos, y eso va a depender de la coordinación que se haga con el mecánico. Es importante que se tenga a un salubrista para poder establecer esas condiciones. Las salas de aislamiento deben ubicarse lejos de las áreas comerciales y de alimentos. Debe haber espacios dentro de las, para casos, ya lo habíamos hablado, casos leves, moderados y severos, críticos, ¿no? Para poder hacer esta diferencia y que el moderado pueda salir lo más rápido posible y que no tenga esa necesidad de ingresar al complejo, ¿no? Para evitar la diseminación del virus, la propagación del virus. Hombres y mujeres deben tener vestuarios, los acabados, debe evitarse superficies difíciles de limpiar, materiales que se rompan fácilmente y telas absorbentes en los muebles, en las áreas de atención al paciente. Esto básicamente para el mobiliario clínico. En espacios de triaje se debe ubicar un mínimo metro entre el personal y los pacientes. Hay una barrera sanitaria entre quien te hace el triaje y el paciente al momento de tomarte los datos, y eso es importante poder señalizarlo dentro de estos ambientes. Importante tener buena conexión de agua, ¿no? Porque se necesita para el tema de la limpieza, para el tema de los lavamanos, debe haber lavamanos en cada espacio. Se debe facilitar la limpieza y desinfectar la pintura y salas especiales para almacenamiento de residuos sólidos, es decir, tener todas las condiciones y la tratativa necesaria para poder mantener y evitar que esto sea un foco infeccioso.
El equipamiento de estas salas está dado, pues, básicamente, bueno, las camas van a depender de acuerdo al ambiente donde están. Este es un ejemplo de UCI, donde hay una cama tipo stretcher o striker, ¿no? Está la cabeza, el panel de cabecera, con las tomas correspondientes de oxígeno vacío, el respirador mecánico de ventilación asistida, que está ahorita tanto de moda, que están empezándose a reparar en cantidades, cosa que no sucedía pues, en un estadio normal antes del COVID, ¿no? O sea, qué raro, pero ahora sí se están empezando a reparar, se están poniendo en mantenimiento porque se hace necesario su uso dentro de estas unidades. Entonces, si se le puede evitar al Estado tener que desembolsar, comprar estas unidades y se puede reparar y mandar a estos espacios, pues todo es bienvenido, todo ayuda en este momento suma. Entonces, ¿qué cosa tenemos como características generales? Bueno, ya habíamos hablado que era un módulo, un container de 720 por 250, piezas metálicas, tiene obviamente sismo resistente, autoportantes, reutilizables, resistente a la humedad, aséptico, no tóxico, no inflamables, protección contra viento y precipitaciones pluviales. No deben absorber. Esto de las precipitaciones pluviales va a depender del lugar en donde se vayan instalando. Obviamente, la primera propuesta son cajas nada más, pero esto se le puede ir adicionando, pues, coberturas o también instalarse dentro de espacios que puedan techarse a manera de naves industriales para poder optimizar esto también. La durabilidad, bueno, mínimo de 10 años. Los apoyos que habrán visto pues son dados de concreto de 45 centímetros de altura. Esto también va a depender de la topografía del terreno o dónde se vaya a emplazar. Las estructuras metálicas, bueno, tienen que cumplir las condiciones de la ASTM, ¿no? Para su fabricación y su instalación. Los cerramientos, bueno, pueden mantenerse por fuera la capa metálica, pero por dentro se tendría que acondicionar de tal manera que podamos cumplir las condiciones de bioseguridad, de limpieza, de asepsia, ¿no? Para poder mantener los grados de limpieza de un establecimiento de salud. Se están planteando, bueno, en el caso de nosotros, paneles con núcleos de poliuretano, ¿no? Paneles tipo sándwich, para los muros perimetrales, los muros de instalaciones, los interiores, los divisorios, ¿no? Para poder establecer tabiques que nos puedan ayudar a particionar estos contenedores y ayudarnos a lograr una funcionalidad que estamos buscando. El cerramiento del techo, ya esto va a depender si estás en costa, sierra, selva, bueno, ahora ya con las condiciones climáticas en costa también llueve, entonces por lo tanto se está proponiendo cerramientos de techos por encima del techo mismo del contenedor, ¿no? Igual, paneles tipo sándwich con aislamiento de poliuretano, luego un container de 720 por 250, piezas metálicas, tiene obviamente sismo resistente, autoportantes, reutilizables, resistente a la humedad, aséptico, no tóxico, no inflamables, protección contra viento y precipitaciones pluviales. No deben absorber. Esto de las precipitaciones pluviales va a depender del lugar en donde se vayan instalando. Obviamente, la primera propuesta son cajas nada más, pero esto se le puede ir adicionando, pues, coberturas o también instalarse dentro de espacios que puedan techarse a manera de naves industriales para poder optimizar esto también. La durabilidad, bueno, un mínimo de 10 años. Los apoyos que habrán visto pues son dados de concreto de 45 centímetros de altura. Esto también va a depender de la topografía del terreno o dónde se vaya a emplazar. Las estructuras metálicas, bueno, tienen que cumplir las condiciones de la ASTM, ¿no? Para su fabricación y su instalación. Los cerramientos, bueno, pueden mantenerse por fuera la capa metálica, pero por dentro
se tendría que acondicionar de tal manera que podamos cumplir las condiciones de bioseguridad, de limpieza, de asepsia, ¿no? Para poder mantener los grados de limpieza de un establecimiento de salud. Se están planteando, bueno, en el caso de nosotros, paneles con núcleos de poliuretano, ¿no? Paneles tipo sándwich, para los muros perimetrales, los muros de instalaciones, los interiores, los divisorios, ¿no? Para poder establecer tabiques que nos puedan ayudar a particionar estos contenedores y ayudarnos a lograr una funcionalidad que estamos buscando. El cerramiento del techo, ya esto va a depender si estás en costa, sierra, selva, bueno, ahora ya con las condiciones climáticas en costa también llueve, entonces por lo tanto se está proponiendo cerramientos de techos por encima del techo mismo del contenedor, ¿no? Igual, paneles tipo sándwich con aislamiento de poliuretano, con algunas características del mercado comercial acá peruano. Los pisos, básicamente, sobre la estructura metálica del contenedor son planchas de AAA de 12 milímetros, o puede ser acá las planchas de OSB o el aglomerado. Y esto se puede ubicar en capa de 18, de 24, ya va a depender también de lo que se plantea o de lo que se encuentra en el mercado. Vienen en formatos de 1,20 m por 2,44 m, ¿no? Entonces, y estas planchas pues tienen que tener su acabado, por su barniz al agua, su monocomponente, todo lo que es protección UV, antihongos, importantísimo, tiene que estar libre de cualquier contaminación, resistente a ácidos y bases débiles e impermeabilidad. Obviamente hay que proteger esto para que pueda tener mayor resistencia. Los acabados son los acabados que ya hemos visto en otros establecimientos de salud. No estamos utilizando otra cosa que esté fuera del mercado comercial. El piso vinílico de PVC, la que viene en rollos, los contrazócalos curvos, ¿no? De PVC también, de 10 centímetros, para poder darle el acabado necesario y facilitar la limpieza en los encuentros, los corredores, en las habitaciones, en las estaciones de enfermera, ¿no? Dependiendo de la zona en la que estemos, el drenaje pluvial importante que el ingeniero sanitario pueda calcular basado en la información que le pueda dar el servicio meteorológico en cuanto a los niveles de precipitación pluvial en determinadas regiones, ¿no? Entonces, básicamente esto ha sido la presentación de lo que es la propuesta nuestra en cuanto a lo que se puede hacer con lo que se tiene a la mano, que es lo importante, poder aportar desde donde estemos, más allá de que sea la solución final o no, por lo menos tengamos el interés de poder ampliar un poco el conocimiento. Nosotros no hemos hecho este tipo de infraestructuras normalmente, como todos quizás estamos dentro de la línea de proyectos considerados comunes, ¿no? Pero estamos haciendo el esfuerzo de poder hacer esta interpretación, de poder aportarle a la sociedad, a la humanidad, de alguna manera al Estado peruano, y que esto pues se pueda replicar y que puedan ustedes tener conocimiento y a partir de eso generar una idea fuerza con la cual se pueda proponer, más allá de que se logre hacer, por lo menos uno como profesional queda en el sentido de que está aportándole a su sociedad. Y eso es lo que yo he querido compartir el día de hoy. Yo agradezco a la directiva que está organizando estos cursos y agradezco a PAES por haberme convocado como ponente sobre este tema. Y nada, agradecer al equipo de trabajo de aquí de la oficina, al arquitecto Carlos Saavedra, al arquitecto Guillermo Enríquez, al arquitecto Amanda Federico, por el esfuerzo. Y también, como dije, esto es una propuesta que se presentó al sector privado para que ellos también puedan a su vez proponer al Estado peruano como alternativas. En el Perú ya existen empresas que se dedican a hacer, a proveer estos módulos, para campamentos mineros, para el tema de exportación, para el tema
de módulos de obras de construcción también, pero es poca la oferta que se tiene en cuanto a estos tipos de servicios para hospitales. Entonces, por lo tanto, este es un aporte. Queremos simplemente que ustedes lo tomen como una referencia, más allá de que se tome como una verdad absoluta, que no la es, como dijo el arquitecto Catacora el día de ayer. No estamos inventando la pólvora, solamente estamos haciendo uso de los recursos que tenemos a la mano, Sí, es verdad, y eso es nadie lo está que estamos inventando ahorita haciendo. nada. O sea, Así eso, que yo les agradezco la presentación y el tiempo que se han tomado para poder escucharme, y nada, si hubiera alguna pregunta o alguna duda que pueda yo absolver, voy a estar a la disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. A las personas que quieran, que deseen hacer alguna consulta, por favor pueden levantar la mano para que le podamos habilitar el audio correspondiente. Me preguntaban hace unos días si esto venía con toda la parte de equipamiento. Sí, ahorita se está trabajando toda la parte de equipamiento. Es importante ahorita que justamente la experiencia y el expertise de los profesionales empiecen a nutrir este tipo de proyectos, porque van a ser la base de lo que se necesite. Ayer hablaba, nuevamente mencionó el arquitecto Jaime Catacora, que decía de que en Bolivia, por ejemplo, no se ha desarrollado mucho este sistema, puesto de que Bolivia pues no es una zona que esté comprometida con el tema de sismos, y por lo tanto le han dado prioridad a desarrollar más su sistema convencional. En cambio, aquí en Perú sí es necesario que empecemos a tocar y a poner sobre el tapete que vamos a pesar, además de atender la pandemia, es qué vamos a hacer el día después de mañana, o sea, el día después que suceda el sismo del que tanto se habla, de ese silencio sísmico que tenemos aquí en la costa del Pacífico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder y cuál va a ser nuestro rol? No vamos a ponernos a diseñar en ese momento. Entonces, ahora que se está teniendo en cuenta todas estas variables, que tenemos que empezar a minimizar esos riesgos, que tenemos que empezar a incluir dentro de nuestro planeamiento qué cosa es lo que vamos a hacer el día después de, justamente implica empezar a desarrollar, y que desde los espacios como APAES, la Asociación Boliviana, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, empecemos en conjunto a ver de qué manera vamos a responder como sociedad cuando sucedan estos eventos. Muchas gracias, arquitecto. No sé si el arquitecto Guillermo Turza quiere acotar alguna. Acá tengo una pregunta de Antonio Ortiz, dice, ¿se requeriría equipo de izaje para el montaje y desmontaje de los módulos? ¿Se consideró los espacios para circulación y movimiento de estos equipos? Sí, básicamente ya la experiencia como te digo, de complejos mineros que se han levantado en el país con transporte de estos tipos de módulos, ya hay experiencia. Entonces, sí hay toda una logística para el tema de el montaje y desmontaje. Entonces, por lo tanto, es importante poderlo tener dentro de la planificación en cuanto a la fase de logística para poder hacer el despliegue. Ahora, los espacios de circulación y movimiento de estos equipos, pues, bueno, hay los operadores, son capos para poder hacer todas esas maniobras. Y si me preguntas por las circulaciones propias del establecimiento interno, sí, se han respetado las distancias mínimas. Por eso es que este módulo de 250 nos permite tener un corredor estándar de 250 para